Bien, estamos de vuelta. Entonces, ¿nos gusta tener más derechos que deberes? ¿Cuál es el equilibrio? No sé qué opinas al respecto, Luis Miguel. No, yo creo que tiene que haber un equilibrio sin duda, pero a mí me llama mucho la atención, Maite, que a veces los políticos, los legisladores piensan que poner aseguro en la Constitución derecho al agua a las 24 horas al día, A la vivienda. a la vivienda. A ver, eso digamos, pues un engañamuchachos, ¿no? Porque finalmente ponerlo ahí es letra muerta si no tenemos un Estado que funcione. Finalmente, el agua. ¿Quién es responsable del agua en el país? Son 50 empresas municipales, casi todas quebradas, por ejemplo. O el acceso al Internet o a la vivienda. Entonces creo que tenemos en el país una fijación de darnos mayor, muy garantista la Constitución, pero se olvida de la capacidad de tener una estructura, un Estado, los distintos niveles de gobierno, que tenga la capacidad efectivamente de dar ese servicio de calidad o ese derecho a la población. Entonces, gran parte de esta desafección, como se comentaba anteriormente, es yo creo que legítimamente la población frustrada, Claro. que se les promete muchas cosas y al final no pasa nada. Entonces, yo creo que es legítimo esta frustración, este desencuentro entre la gente y las autoridades, porque nuevamente se crea una expectativa que es incumplible con este nivel de sector público que tenemos, y para mí esa es la gran reforma, es generar instituciones a través de crear un Estado que funcione, que sea efectivo y que sea transparente, cosa de la cual estamos bastante lejos, Claro, lamentablemente. y ahí tú tenías un dato interesante, Oscar. Sí. ¿Cuántos derechos y deberes hay, por ejemplo, en algunas constituciones? En nuestra Constitución, toda la parte de la Constitución relativa a derechos es inmejorable. No se puede mejorar más porque esté en los estándares internacionales de todos los convenios de derechos fundamentales. Y en los derechos tenemos que distinguir de los derechos fundamentales que están en los artículos 1 y 2, incluso en el artículo 3 que extiende la posibilidad de considerar derechos implícitos aquellos que tengan relación con la dignidad de la persona humana, no estando expresamente señalados en la Constitución. O sea que nuestro ordenamiento jurídico es bastante generoso en reconocer derechos fundamentales. Y en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, que son, por ejemplo, el derecho a la vivienda, etcétera, son derechos programáticos que están en función a los recursos económicos. Y ahí está precisamente, como ha señalado Luis Miguel, el problema de que incluso gobiernos regionales con recursos sin ejecutar en su totalidad no atienden muchos derechos fundamentales por mala gestión. Entonces volvemos al tema. Ahora, nuestra Tú tenías un dato sobre el número de derechos y deberes. Mira, el artículo 2 tiene más de 24 numerales y además una descomposición de todos los derechos que te puedas imaginar. O sea, que sobre eso no tenemos más los tratados y convenios internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento constitucional. Pero nuestra Constitución sobre deberes tiene un solo artículo de 2 líneas, que dice que todo peruano tiene el deber de honrar al Perú. No te es creo. una poesía. Y de cumplir las leyes. Es todo lo que dice. Sí. Cuando en otras constituciones, por ejemplo, la dominicana, se establece una serie de obligaciones, de deberes, ¿no? De deberes, entre los cuales está el deber de educarse. Qué interesante. El deber de tributar, entre otros. Cosa que aquí en el Perú pasa pues desapercibido. Por agua tibia. Entonces yo creo que debe haber un balance. Claro que sí. Voy a dejarlo ahí, Oscar. Vamos a preguntarle a la doctora en filosofía. Eso que nos ha mencionado Oscar puede definir también un tipo de sociedad. Una sociedad en donde somos más laxos en nuestro compromiso respecto de una sociedad en donde nos gusta pues pasar la piola. Sí, Maite, definitivamente. Eso me lleva a mí a pensar por qué es que nosotros solemos llegar a buscar gobiernos de tipo autoritario. Porque tener deberes convierte a una persona en autónoma, en responsable. Así es. La persona sabe que tiene derechos, pero debe cumplir estos deberes. Para poder exigir, tiene que cumplir también. Entonces, la autonomía, esa capacidad de poder tener este free choice, ¿no? La elección libre. Esto no lo ganas en un texto que lo lees, lo ganas en la acción, en la práctica. Así es. En una constitución que te dice todos los derechos que tienes, pero no son solo 2 deberes o 3 o 4 y ahí acaba, porque es laxo efectivamente, porque nos va a llevar
a una capacidad de respuesta a un país que es el nuestro, que es prácticamente nula, en donde no te sientes comprometido a nada porque no tienes la obligación. Sí, ahora, yo también diría, no por obligación es que nosotros deberíamos cumplir. La autoformación de la que hablaba Oscar, si me permites, ¿no? Esa autoformación es fundamental. No tendríamos que estar obligados a hacer cosas. Tenemos que poder decir, las hago porque yo quiero, porque quiero ser mejor persona, que tanto hemos dicho lo humano es un factor central. Sin eso no construimos. Sí, pero es bien interesante este detalle, ¿no, Percy? Porque, claro, en una cara están los derechos y en otra los deberes. O sea, eso creo que nos han enseñado desde que éramos chiquititos. Pero ¿por qué en el Perú nos hemos olvidado de los deberes? O sea, no queremos ocuparnos. Como ciudadanos somos ciudadanos muy ociosos. Bueno, la ciudadanía, por definición, son deberes y derechos, ¿no? Efectivamente, uno adquiere como ciudadano una serie de derechos que son inherentes a la condición, justamente, de ciudadanía, pero también adquiere deberes con la sociedad, porque el cumplimiento de esos deberes hace posible también que todo el mundo goce de derechos. Sería absolutamente imposible que simplemente hubiese una garantía de derechos sin que nadie cumpla sus deberes. Por ejemplo, el deber de tributar, el deber de comportarse pacíficamente, de dar lo respetar al mejor que otro. uno puede a su país. Claro. Eso es lo que hace posible la convivencia pacífica y democrática. Si uno no cumple sus deberes, en realidad está solamente cumpliendo la mitad de su compromiso de ciudadanía, ¿no? Es clarísimo. Y siempre estamos, lamentablemente, pensando en cómo sacarle la vuelta a la posibilidad de pagar un impuesto, sacarle la vuelta a la norma, ir por el otro lado, y eso contribuye, por supuesto, a no tener sociedades no solamente económicamente desarrolladas, sino tampoco cohesionadas, ni sociedades que pueden construirse, digamos, como una comunidad nacional. Eso es un problema para la construcción también de sistemas políticos democráticos, porque si no se ve al otro como una persona igual, con la cual uno comparte deberes y derechos y compromisos, etcétera, entonces no estamos construyendo, pues, democracia, ¿no? A mí me parece que es un elemento fundamental para la institucionalidad democrática el tener una ciudadanía completa, con deberes, derechos y con un compromiso de todo el mundo con esa finalidad, el tener un país compartido. Claro, ¿y cómo logramos eso desde el punto de vista ya de las instituciones, ¿no? Adelante. Yo quisiera traer un tema porque, claro, un deber fundamental es pagar impuestos. Por ejemplo. Cumplir la ley y pagar impuestos. Así es. Y a veces hay un círculo vicioso entre los deberes y los derechos. Porque a veces ¿por qué voy a pagar impuestos si no recibo ninguna contraprestación a cambio? Ninguna, cero. Ni la educación mala, la inseguridad. Y lo mismo pasa cuando un trabajador es informal. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a someterme al escrutinio de la SUNAT, cumplir regulaciones, si finalmente eso yo puedo pasar piola al margen de la ley? Y eso se ha perpetuado en nuestro país. Esta cultura de vivir, digamos, al margen de la legalidad hace de que el cumplimiento de las obligaciones se comience a difuminar y finalmente somos un país formal, pero somos un país rodeado, pues, de una informalidad y de actividades ilícitas al margen de la ley que cada vez son más predominantes. Entonces, este tema es muy interesante de los deberes y los derechos. Podemos caer, y lamentablemente caemos en un círculo vicioso, donde la falta de cumplir con los derechos acaba minando la voluntad de cumplir con las obligaciones y es un mal equilibrio en el cual lamentablemente estamos cayendo como país. ¿Y a ustedes les parece que sería interesante políticamente que aparezca alguien, un líder, no sé, que hable más de los deberes que de los derechos? Porque ahora se ha vuelto incluso políticamente interesante hablar de los derechos y nadie se acuerda de los deberes, porque es bien interesante lo que tú dices. Aun cuando yo no vea que eventualmente esos tributos están terminando un objetivo que yo quisiera, es mi obligación pagarlos. Porque o que se los roben, por ejemplo. Claro, porque cuando yo rompo la regla, ya no existe la regla. Maite, pero aún, Maite, aún constitucionalizando algunos de los deberes, por ejemplo, el de tributar, si no hay ciudadanos conscientes, aún
estando en la Constitución expresamente contemplado, no lo van a hacer. Mira, esta mañana he visto en un medio local televisivo una campaña en la que, utilizando las figuras de Transforme, están promocionando el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el SAT, que es la Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y han utilizado las figuras del Transforme para, me imagino, dar la idea de que debemos transformarnos de ciudadanos incumplidos a ciudadanos cumplidos. Ese mensaje creo que es bueno. Debemos transformar a la sociedad para que, sin la necesidad de que esté expresamente contemplada en la ley, podamos cumplir a cabalidad todos los deberes. Porque el deber de tributar está en la ley de tributación, ya sea impuesto predial, impuesto a la renta, etc. Si lo constitucionalizamos, creo que sería bueno para educar, pero creo que el cumplimiento de ese deber está en la conciencia y en la forma de actuar de cada uno de los ciudadanos del Perú. Así es, con eso nos vamos a quedar y vamos a volver con el último bloque. Vamos a ver cuál es la ruta que nos va a llevar a una mejor institucionalidad. Esto es Pensando en el Perú.